En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Deje que Dios hable a su vida, deje que Dios hable a su corazón, deje que Dios, transforme su vida, cambie su vida, le dé una nueva vida, le dé una nueva esperanza, una nueva razón para vivir a través del poder de la palabra de Dios. Dios nos tiene un mensaje que se titula El peligro de ignorar la palabra de Dios. El peligro de ignorar la palabra de Dios. Así que le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, verso 29. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro único Señor y Salvador, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios soberano, el Dios que Él es el gobernante de todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Padre de gloria. En esta hora, Señor, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu glorioso nombre, Señor, porque usted ha tenido gran misericordia sobre nosotros, sobre nuestra vida. Nos ha sustentado y en esta hora estamos aquí en este lugar para predicar la palabra de Dios, para predicar tu palabra, Señor, y te pedimos que usted nos hable con poder y autoridad. Háblanos bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Sea usted hablando en nuestro corazón profundamente, transformando nuestra vida, transformando nuestro corazón, dándonos una nueva vida en Cristo Jesús por el poder de tu palabra. Señor eterno, sea usted, Señor, glorificándose en medio de tu palabra, glorificándose en cada corazón, que tu palabra llegue a muchos lugares, llegue a muchas vidas, a muchos corazones que están escuchando este programa, esta predicación en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, yo estoy en tus manos, Señor. Yo me humillo delante de tu presencia. Reconozco que yo no soy nada ni nadie, solamente soy un siervo, un esclavo de Jesucristo que está aquí para predicar tu palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque la palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Santo es tu nombre. Háblanos, Señor, sobre el peligro de ignorar la palabra de Dios. Hable usted, Señor, en este micrófono, Señor, porque yo solamente soy tu siervo y tu hijo, Señor. Sea usted derramando tu respaldo, tu poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor bendito. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí estamos entonces en Mateo 22, 29, con este mensaje que se llama el peligro de ignorar la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la Nueva Versión, en la NTV o Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios.
Y la versión que leímos originalmente, la Reina Valera 60, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús le está contestando a los saduceos. Aquí Jesús está confrontando y respondiendo de manera directa a los saduceos. Los saduceos eran una secta judía, al igual que los fariseos. Ellos eran los saduceos. Ellos eran conocidos porque ellos negaban las cosas sobrenaturales. Ellos no creían en las cosas sobrenaturales de Dios, en los milagros de Dios. Ellos eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Ellos negaban, no creían en la resurrección de los muertos. Ellos tampoco creían en la existencia de ángeles, en la vida después de la muerte. Ellos pensaban y creían que al morir la persona dejaba de existir y ya no había espíritu y ya tampoco habían ángeles y tampoco había resurrección de los muertos. Ellos eso creían los saduceos. Los saduceos tendían a ser adinerados, eran de una clase social alta, tenían mucho dinero. Ellos eran aristócratas de su época, eran de la élite, de la alta sociedad de Israel. Ellos eran de una tribu sacerdotal. La mayoría de los sacerdotes en los tiempos de Jesús eran saduceos. Eran de la alta sociedad, aristócratas. Ellos eran los que controlaban el templo en Jerusalén. Ellos no eran como los fariseos, que eran más tradicionales, eran más apegados a la ley de Moisés. Ellos eran diferentes. Los saduceos eran liberales, eran racionalistas. Ellos eran oportunistas. Ellos hacían concesiones políticas a su conveniencia. Así eran los saduceos. Ellos hacían concesiones políticas con los romanos. Ellos fueron los que condenaron a Jesucristo y ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Los saduceos, Caifás, el sumo sacerdote, era saduceo. Anás y Caifás y todos los que tuvieron complot contra Jesús fueron saduceos. Entonces Jesús confrontó las creencias falsas de los saduceos. Ellos creían que no había resurrección. Pero Jesús les dice: Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Dios en el Antiguo Testamento resucitó a hombres, dio vida en medio de la muerte. Aún a través de Jesucristo, Él resucitó a muchos que estaban muertos. Él resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Él resucitó a Lázaro. Y Él resucitó al tercer día de la muerte en una cruz terrible. Y Él resucitó con poder y autoridad. Los saduceos creían que no habían ángeles ni espíritu. Pero Jesús dice que cuando resucitan de los muertos, se les da cuerpos glorificados, cuerpos como los ángeles, cuerpos eternos que están en la presencia de Dios. Entonces Jesús les contesta en este pasaje de manera directa, porque los saduceos deberían conocer bien la palabra de Dios y su poder, el poder de Dios. Y por eso Jesús les dice: erráis. O sea, están equivocados, están errando, están cometiendo errores, porque no conocen la palabra de Dios y su poder, el poder de Dios. Se están desviando de la verdad, están cometiendo errores, se están extraviando de la verdad, están perdiéndose y descarriándose. Quizá cuántos hoy en día, cristianos, están en la misma postura que los saduceos. Están dejando de creer en las cosas sobrenaturales de Dios, que ya no hay una vida después de la muerte, que no hay resurrección,
que no tendremos cuerpos glorificados. Quizá hombres y mujeres cristianos que solamente se han estado enfatizando en ser adinerados, aristócratas de un pueblo de Dios, aristócratas de la clase alta de la sociedad, que tienen influencias, teniendo una forma de vida liberales, racionalistas, oportunistas, haciendo concesiones y alianzas políticas conforme a su conveniencia. Porque hoy en día ya hay pocos siervos de Dios. El siervo hace la voluntad de su Señor. Pero hoy en día el hombre y la mujer cristiana son así. A lo que les conviene, vamos. Si no nos conviene, no vamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, la ignorancia de la palabra de Dios es tan grave que le puede causar daños eternos. La ignorancia de las Escrituras o la falta de sabiduría en las Escrituras es la razón por lo que hoy en día tenemos tantas sectas, hay tantas falsas religiones y hay tantas interpretaciones equivocadas de la Escritura, porque no examinamos la Escritura, porque no la escudriñamos, porque no conocemos la Escritura. Los predicadores de hoy surgen y según están predicando nuevas revelaciones, y la iglesia, en vez de estudiar, en vez de escudriñar la palabra de Dios para saber si es verdad o no lo que están predicando, como los hermanos de Berea, que ellos examinaban las Escrituras para ver si Pablo lo que predicaba era verdad. Sencillamente hoy en día se acepta como hecho de Dios lo que están predicando, pero están muy lejos de la verdad. Mateo capítulo 12 versículo 3 dice: pero él les dijo, hablando Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Después en Mateo 19:4, Jesús respondiendo les dijo una vez más: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Mateo 22:31 dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Se da cuenta? Jesús les dice: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No conocéis la Escritura? ¿Ignoráis la Escritura? ¿Cómo es posible, hermanos, que iglesias cristianas estén aceptando el homosexualismo o el lesbianismo cuando esto está claramente escrito en la palabra de Dios? Iglesias cristianas que aceptan falsas doctrinas, como dice Apocalipsis 2:14, están tolerando falsos profetas, Apocalipsis 2:20. Se ha tolerado la idolatría espiritual dentro de la iglesia y la tibieza espiritual en Apocalipsis 3:16. Por la ignorancia de las Escrituras. Juan capítulo 20 versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido las Escrituras, o sea, se está errando, se está cometiendo errores. El pueblo se está extraviando, se está descarriando, desviándose de la verdad, porque ignoran las Escrituras, la palabra de Dios. Aleluya, santo es el nombre de nuestro Dios. Hechos 13:27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, no conociendo a Jesús, no conociendo ni las palabras de las Escrituras, no conociendo la palabra. La Escritura es hecha. La Escritura ha sido dada por Dios a nosotros, inspirada por Dios, para que usted la analice, para que usted la escudriñe, para que usted la conozca, para que usted se alimente de ella. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, al decir el velo está puesto, significa que no la entienden, no entienden la palabra o ignoran la palabra, no pueden comprenderla, no le es revelado. En Juan 5, del verso 38 y 39 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, hablando Jesucristo. Y Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. En Juan 5, del verso 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí muestra que los fariseos y los saduceos han hecho un rechazo de la palabra de Cristo. Hay una incredulidad a la palabra de Cristo. Cuando hay rechazo a la palabra, cuando hay incredulidad a la palabra de Dios, eso nos lleva a errar. Eso nos lleva a cometer errores. Ello nos lleva a desconocer las Escrituras. Eso nos lleva a equivocarnos en la vida cristiana. Nos lleva a hacer las cosas sin un fundamento, sin una causa. Pero la Escritura nos dice en Colosenses 3:16, lo que predicamos el viernes pasado: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y de la palabra bendita de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios contiene el mensaje que debe ser entregado. Contiene todo el consejo de Dios, toda la palabra, de Génesis al Apocalipsis. Toda la palabra está, en toda ella, el mensaje y el consejo de Dios que debe ser entregado sí o sí. El mensaje de un predicador, él no debe comprometerse con nadie. Él no debe comprometerse con el hombre. Él debe entregar el mensaje que es de Dios. La palabra de Dios, la unción de Dios, y tal como ella está escrita. El hombre de Dios predica como la palabra de Dios dice y es. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En Jeremías 23, del verso 28 al 29 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Qué poderosa es la palabra de Dios. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, tal como ella es, tal como ella está escrita en este libro. Santo es el nombre de Jesucristo. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted predica bajo la unción del poder de Dios. Usted predica bajo la unción de la palabra que quema, que rompe, que quiebra, que pudre el yugo del diablo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y que esta palabra de Dios sea viva y eficaz
en todos los corazones que están escuchando en esta hora la predicación de la palabra. Dios nos envía a nosotros a predicar todo lo que Él nos manda. Jeremías 1:7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ezequiel 2:7 dice: les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo a que prediques la palabra. Y en Tito capítulo 2 versículo 1 y versículo 15 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El predicador habla la palabra que viene de Dios. Si usted quiere oír, bien. Pero si usted no quiere oír, el problema es suyo. Porque Dios dice claramente en Ezequiel: les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Aleluya, alabado sea el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Como predicador, yo les traigo la palabra de Dios. Les traigo la verdad de Dios como está escrita aquí en este libro. Porque su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra cosa que usted le va a hacer libre en su corazón, en su alma, en su espíritu. Solo conociendo la verdad. Solo conociendo a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente la verdad te hará libre. Y yo cumplo con Dios al entregar su palabra a su iglesia. Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los predicadores somos los atalayas de la casa de Dios. Y estamos para predicar las palabras de su boca. Y estamos para amonestar al pueblo. Así como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Abraham Lincoln, él dijo, cierto, un presidente de los Estados Unidos, él dijo: el mayor regalo que Dios le dio al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Hechos capítulo 5 versículo 20 dice: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, la palabra de Dios. Jesús dijo: son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. No hay nada más grande cuando un predicador predica la palabra de Dios y el Señor abre el corazón de los oyentes para que estén atentos a oír la voz de Dios, para oír y escuchar la voz de Dios enviando su palabra, y se siente la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pero no hay nada más terrible cuando un predicador se compromete con el hombre y ya no puede predicar la verdad. Si un predicador no puede predicar la verdad, bájese del púlpito, porque el púlpito es para predicar la verdad de Dios sin temor a nada ni nadie, hablando y exhortando y reprendiendo con toda autoridad y paciencia, y que nadie menosprecie el consejo de Dios.
Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Oh, te alabo, Señor Jesucristo. Te alabo, Dios Todopoderoso. En Tito capítulo 2, versículo 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hechos 4:31 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con pasión, con entrega, con fuerza, con energía, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento predicaron la verdad y sus cabezas rodaron. Sus cabezas rodaron por el suelo. Fueron aserrados al medio, fueron decapitados, fueron apedreados. Hay que predicar la verdad por amor a las almas. Aunque cueste el menosprecio de los hermanos, aunque nos cueste la cabeza y aún la propia vida, predicar la verdad. Cristo murió por la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 13:44 dice: se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué hermoso sería que todo Lota se juntara para escuchar la voz de Dios. Todo Coronel, toda Lota, Colcura, que toda una ciudad se juntara como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios, como lo hizo en Nehemías capítulo 8. En Nehemías 8, Esdras predicó la ley de Dios como a 40,000 personas, y todos lloraban al oír la palabra de Dios, y todos se alegraron por haber entendido la palabra de Dios, y se gozaron, pero lloraban de oír la voz de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios hablando al pueblo. Qué hermoso sería que casi todo Lota, casi todo Coronel, Colcura, toda esta zona, que casi toda la iglesia anhelara juntarse para oír la palabra de Dios. Pero en la ignorancia de la palabra de Dios es por la falta de sabiduría, es por la pérdida de tiempo, de no ir a escuchar las predicaciones de cada noche, por no ir a los estudios bíblicos, por no escudriñar las escrituras. George Miller, un predicador del pasado, él leyó, se dice la historia que él leyó 100 veces la Biblia. Y él decía: la Biblia es la base de mi fe. La Biblia es la base de mi creencia. La Biblia es la base de mi ministerio. La Biblia es la base de mi familia. La Biblia es la base de mi conocimiento. La Biblia es la base de todo en mi vida. No puedo vivir sin ella. Es como el aire que respiro y la comida que me alimenta. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya, santo es el nombre de Jesucristo. Cuando se va a la iglesia, hay que ir con hambre y con sed de oír la voz de Dios. Pero algunos desprecian la palabra de Dios. Algunos no la aceptan como palabra de Dios. Algunos escarnecen la palabra de Dios. Algunos se burlan de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo rechaza, ignora y se olvida de la palabra de Dios, está bajo maldición. Está bajo el justo juicio de Dios y camino a la destrucción. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo, dice el Señor, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios.
Yo encuentro que esta parte es terrible. Es terrible para los que tienen familia. Es terrible para los que tienen hijos. Para los que tienen hijos pequeños, como en mi caso una pequeña de 2 años. Escuche bien la palabra de Dios. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, usted olvida, usted desecha, usted ignora la voz de Dios, la palabra de Dios. Dios se olvida de tus hijos. ¿No le encuentra terrible? ¿No le estremece, no le hace temblar delante de la presencia de Dios? A mí me estremece, a mí me hace temblar pensar que al olvidarme de la ley de Dios, Dios se olvidará de mi hija. Dios se olvidará de sus hijos. Yo no quiero que Dios se olvide de mi hija. Oh no, yo quiero que mi hija sea bendecida por Dios, que mi hija sea sabia, inteligente. Yo quiero que mi hija sea una predicadora de la palabra de Dios. El día de mañana, una mujer consagrada a Dios. Y yo creo que usted quiere lo mismo para sus hijos. Yo no quiero olvidarme de su palabra. Yo quiero amar la palabra de Dios con todas mis fuerzas. Yo quiero honrar al Dios de mi vida con el alma, con el corazón. Yo quiero honrar a mi Dios hasta el fin de mi vida. Yo quiero predicar esta palabra hasta el final. Y poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Quiero terminar mi carrera y escuchar en aquel día: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, santo es el nombre de Dios. En esta tarde, estudie la palabra de Dios, la escritura, y Dios te llenará de poder. Del poder de Dios descenderá sobre tu vida. Va a llenarte del Espíritu Santo. Dios te llenará de autoridad. Dios te llenará del Espíritu Santo. Y cuando usted predique la palabra de Dios, predique con poder, predique lleno del Espíritu Santo. No importa si estás cansado, no importa si estás en prueba, en lucha, en tribulaciones, no importa si estás enfermo, no importa si estás agobiado. Predique, predique, predique y dé todo en el púlpito para predicar la palabra de Dios. En una conferencia de evangelistas que se hizo en Ámsterdam, Holanda, en el año 1983, el tema era: prediquen la palabra. Y decía el predicador: prediquen en la calle, prediquen en el bus, prediquen en el trabajo, prediquen en el camino, prediquen en los campos, prediquen en las ciudades, prediquen en las islas, prediquen en todos lados. Prediquen a los niños, prediquen a los jóvenes, prediquen a los varones, prediquen a las mujeres, prediquen a los ancianos. Predique, predique, predique la poderosa palabra de Dios a todo el mundo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo en esta tarde. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque su palabra es poderosa. Su palabra es eterna. Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. La ignorancia de la palabra queda atrás en esta tarde. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, seremos como los hermanos de Berea, que dicen Hechos 17:11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y para terminar, como dijo un predicador de los años 1890, Spurgeon, él dijo: estudia la palabra, porque para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Estudie la palabra para que su fe no esté fundada en sabiduría humana, en sabiduría carnal, mente humana,
sino en el poder de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Alábalo en esta tarde. Alábalo porque Él es bueno. Alábalo porque grande es su misericordia. Alábalo porque Él ha hablado a su pueblo en esta tarde la palabra de Dios. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque usted nos habla directamente a nuestros corazones, conforme dice tu palabra. Oh Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti por habernos alejado de tu palabra, por ignorar tu palabra, por no ser diligentes, solícitos de poder escudriñar estas escrituras y llenarnos de ellas. Señor, ayúdanos a llenarnos de tu palabra. Coloca en nosotros, Señor, esta semilla que crezca, que se desarrolle y dé frutos de tu palabra, frutos espirituales, frutos de buenas obras, frutos, Señor, de predicar la verdad, cueste lo que cueste, Señor, la verdad de Dios, para predicar la palabra verdadera del Evangelio que trae salvación y vida eterna, para poner en alto el nombre del único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.